El libro de hoy se titula Vuelve a casa, porque nosotros como hijos de Dios nos hemos alejado de la casa de Dios. Y Dios el Padre quiere que sus hijos vuelvan a la casa, así como muchos hijos que se fueron de sus casas, años más tarde regresaron y sus padres los estaban esperando. Así que volvamos a la casa de Dios. Cuando nos alejamos de la casa de Dios es porque nos vamos al mundo, pero del mundo no sacamos nada bueno, sino que encontramos golpes en el mundo y regresamos golpeados a la casa de Dios. Pero el Padre Celestial está ahí para sanarnos y vendar nuestras heridas. ¿Cuáles son los impedimentos que una persona tiene para regresar a su casa? Tienen pensamientos y dicen: no puedo volver a la casa de Dios porque no me siento preparado. Algunos piensan: yo me he portado tan mal, ¿será que Dios me dará una nueva oportunidad? Otros dicen: espero resolver mis problemas primero y después regreso a la casa de Dios. Algunos dicen: quiero, pero no puedo. Algunos no regresan a la casa de Dios porque ya se quedaron encantados con el mundo. Entonces siempre hay algo que a la persona le impide volver a la casa de Dios. Pero esta es una invitación para que nosotros regresemos a la casa del Padre. Vuelve. Hay un paso que debemos tomar para regresar a la casa de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Allí nos da una sugerencia que nosotros tenemos que hacer para volver a la casa de Dios, y es arrepentirnos. Arrepentirnos de todo lo que nos ha alejado de Dios y volver a empezar. Entonces repitamos juntos: vuelve a casa. Vuelve a casa. Junto a Rogelio te decimos que vuelvas a la casa de Dios. El capítulo 2 se llama El hijo pródigo. El hijo pródigo. La Biblia nos cuenta una parábola dicha por Jesús, donde había un hijo que le pide a su padre su herencia. El hijo quería ya disfrutar de sus bienes, de su herencia, de lo que le tocaba. Y cuando recibió su herencia, la desperdició en licor, en alcohol, en mujeres, en diversión, en fiestas, de tal modo que perdió todo lo que tenía y se quedó como pobre. Así es cuando los hijos no saben valorar lo que los padres le dan con tanto sacrificio. Ese hijo perdió su herencia y se vio en un criadero de cerdos. Este hijo que se había perdido con su herencia llegó a pensar: volveré a la casa de mi padre. Quizás mi padre tenga misericordia de mí y me vuelva a recibir. El hijo fue a la casa de su padre y su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Así nosotros, nos enseña Jesús,
somos esos hijos que nos hemos perdido, pero estamos regresando a la casa de nuestro Padre que nos espera con los brazos abiertos. Entramos al capítulo 3, preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas, las cuales son: ¿qué debo hacer para empezar? Y para eso debemos perder el miedo de volver a caer en lo mismo, de decirnos, quizás vuelvo a fallar, y todos esos temores debemos quitarlos. Y debemos avanzar con esfuerzo y con voluntad. El otro punto es eliminar todo mal pensamiento de nuestra mente, ya que los malos pensamientos nos limitan y Dios necesita que nuestra mente ahora piense en positivo. Recordemos que dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Uno a veces no puede avanzar con pensamientos negativos que el enemigo nos envía a la mente. Pero si queremos empezar de nuevo, hay que eliminar esos pensamientos malos y comenzar a amar a Dios con toda nuestra mente. El otro punto es dar los primeros pasos. Es decir, ya que hemos escuchado los consejos de Dios, ahora vamos a asistir a una iglesia. Ahora vamos a obedecer lo que dice la palabra. Ahora vamos a comenzar a orar. Está en ti en que comiences a dar los primeros pasos. La siguiente pregunta es: ¿volveré a ser el mismo de antes? Y eso depende de cada uno de nosotros. Si uno quiere volver a cometer los mismos errores de siempre, o si uno ha decidido empezar en el camino del Señor. Hay una diferencia entre aquel que comete un error y aquel que vive pecando. Un error es algo que uno se equivocó. Por ejemplo, fui a la casa de mi amigo, pero considero que fue un error ir a su casa. Eso no es un pecado, fue un error. Otro ejemplo, me parece que lo que han dicho sobre esta persona es un error. Son errores. Una persona puede cometer errores, pero pecado es algo distinto. Pecado es transgredir las leyes morales que Dios ha puesto. El pecado ya se convierte en algo mortal. ¿Y cuál es la manera de subsanar nuestros pecados? Arrepintiéndonos, diciéndole: Dios, perdóname de estos pecados que he cometido, y el Señor nos va a perdonar. Estamos comenzando una nueva vida en el Señor. Estamos volviendo a la casa de Dios porque no queremos ser los mismos de antes. Di conmigo: vuelve a casa. Vuelve a casa. Así es, Rogelio nos anima a que vuelvas a casa. La invitación final es que Dios quiere que vuelvas a casa. Dios está haciendo un llamado y te dice: vuelve a casa, hijo mío. Y vamos a leer en la Biblia un pasaje que nos habla del amor de Dios. Dice: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Lucas 9:56. Y también dice la Biblia: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y eso lo vemos en Mateo 18:11. Vemos que en la Biblia el Señor nos habla de que Él quiere que regresemos a Él. Así como el hijo pródigo que regresó a la casa de su padre, Dios hoy te dice: vuelve a mi casa.
Ese es el llamado que hoy Dios te hace a tu vida, que vuelvas a la casa de Dios. Vuelve a la casa de Dios.